Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Pensar en una editorial de poesía independiente, que comenzó a principios del siglo XXI, publicando a los mejores poetas de su generación en ediciones artesanales, es una aventura maravillosa y llena de emociones. En el año 2000 había pocos espacios para escritores emergentes y Ediciones Perro Azul se convirtió en un refugio y en una plataforma para ellos. El gestor de aquella movida editorial se llama Carlos Aguilar y esta noche me acompaña aquí en el set, en donde en unos minutos los poetas Osvaldo Sauma y Mauricio Molina nos van a leer fragmentos de sus obras. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Gracias por tenernos acá y empecemos. Buenas noches a la gente que nos está escuchando y viendo también. Buenísimo. Carlos, 20 años de aquel lanzamiento editorial de Perro Azul que marcó en parte a toda una generación de poetas. Hubo un cambio en la manera de publicar, había un espíritu que venía con mucha fuerza en aquella época. ¿Cómo recordás la gestación de esos 4 primeros libros, que fueron los libros de Mauricio Molina, de Osvaldo Sauma, de María Montero y de Luis Chávez? Claro, mira, hace 20 años, cuando nosotros iniciamos la aventura de la editorial, tengo que decirte que había una efervescencia. Sí, se había trabajado con Cassandra, se habían hecho algunas ediciones artesanales, de alguna manera nosotros habíamos intentado en Bellas Artes hacer algún periodiquito, hacer ediciones en grabado. Entonces había alrededor de la edición, creo que había una gran necesidad de expresión de parte de los poetas, y nosotros lo que hicimos fue como aglutinar un poco a esa gente que estaba ahí y mandarnos al ruedo. Ya yo había trabajado como editor y había tenido varias experiencias trabajando en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en el Instituto Nacional de Biodiversidad, y habíamos tenido también una experiencia de formar una editorial emergente, independiente, que era Alambique. Que es un antecedente. Es un antecedente de Perro Azul. De Perro Azul, ahí con Jorge Arturo, con Manuel Arce, con Rodolfo Arias y Adriano Corrales intentamos y publicamos varios libros muy hermosos. Al final tuvimos desacuerdos ya de consejo editorial, y porque yo era el editor. Entonces yo formé mi propio proyecto y ellos siguieron con su proyecto y, en fin, en el 2000 se nos da la posibilidad de publicar los libros de estos 4 poetas que para nosotros, yo creo que y para el país, son fundamentales porque llegan a romper creo que con el canon, con el tradicional con el cual se había estado escribiendo hasta ese momento. Entonces, como te decía, se nos dio la oportunidad por medio del Centro Cultural de España con Jesús Ollamburu, que estaba en ese momento como director. Era un momento en donde el Centro Cultural de España estaba muy activo en temas de literatura, ¿verdad? De publicación. Claro, ya incluso nosotros habíamos tenido un acercamiento ahí buscando presupuestos. ¿Por qué? Porque yo sabía que existían los libros, que estaban los libros de mis amigos, justamente. Y entonces, Clara decía un poco la otra vez que yo hice lo que todo editor le gustaría y quiere hacer, que es editar a sus amigos y editar los libros que uno quiere leer. Y entonces ahí partimos con la colección de poesía, justamente en el 2000. Y por ahí, vos sabés que ahora me estaba acordando, también publicamos una novelita de Carlos Tapia. Ajá. El perfume de un beso, que viene dentro de esa misma colada. Viene dentro de esa colada. Exacto, publicamos a estos 4 poetas y poquito tiempo después, de meses, publicamos la novelita de Carlos Tapia, El perfume de un beso. ¿Cuál
¿cuál era el criterio de publicación? ¿Qué era lo que tenían estos poetas de diferente? Vos recién decías que hay una ruptura del canon tradicional de la poesía costarricense. Claro, un poco la fundación o la apertura o el lanzamiento de la editorial tiene un poco que ver con eso. Nosotros creíamos en un proyecto estético, en una manera distinta de acercarnos a la poesía, de ver la poesía y de vernos desde la poesía. Romper los cánones, te digo, es porque se había venido escribiendo con una manera, perdón, más bien una manera de escribir era la que predominaba, que era la de los trascendentalistas, esta gente que cree que la poesía es una cuestión enorme, hermosa, maravillosa, y dándole mucho valor al exteriorismo. Entonces nosotros rompemos con eso porque creemos más en una estética de ruptura, en una estética del margen, de la gente que estaba ahí hablando de la cotidianidad, de sus problemas, de sus amores, de sus pérdidas, de su inmediatez. Un poco por ahí es nuestra apuesta para una estética distinta a la tradicional que se había venido trabajando en literatura, en poesía, en narrativa también. En ese primer lanzamiento publicaste un autor que ya venía publicando de antes, porque venía publicando de los años 80, no era un autor Nobel, sin embargo, se sentía ya que era un autor que traía un peso específico, y el libro que se publicó fue Bitácora del Iluso, de Osvaldo Sauma. Contame una anécdota de aquellos años de Bitácora del Iluso. ¿Cómo era trabajar con Osvaldo? ¿Cómo fue trabajar con Osvaldo aquel libro? De hecho, el tema curioso con Osvaldo, con ese libro en específico, fue que yo tenía mi oficina, la editorial, ahí cerca de la universidad, por donde queda la rotondita de Betania, bajo la marisquería El Caracol. Ahí tenía mi cuartel, lo tuvimos ahí durante 12 años. Ahí estuvo la editorial funcionando y vendíamos libros y de hecho tuvimos una librería antes. Yo abría los sábados y yo trabajaba los sábados, llegaba los sábados a las 9 de la mañana y trabajaba como hasta la 1 de la tarde, una cosa así. Un sábado por la mañana llegó Osvaldo con un amigo, de hecho, un gran amigo de Osvaldo, que no recuerdo ahorita el nombre, y llegó con un original, Osvaldo ahí, me acuerdo que yo empastaba en azul, de hecho, y me dijo, échale una ojeada y luego hablamos. Entonces yo me quedé viendo el libro, lo leí esa misma mañana y ya después estábamos hablando. Y justamente en esos días hablamos con Jesús, creo que fue María la que habló con Jesús, y Jesús le dijo que había una plata que sobraba de su presupuesto, que si armábamos un proyecto. Entonces yo inmediatamente armé el proyecto, se lo presenté a Jesús y ahí vino el financiamiento y de ahí vinieron los libros. Ahora Osvaldo Sauma está publicando un nuevo libro 20 años después y mucha agua por debajo del puente, que se llama Este oficio de ciegos tercos. Te propongo que escuchemos a Osvaldo Sauma leer 2 fragmentos de su obra. Mira. Veámoslo. Condiciones del clima. Este verano es un fiasco. Se vino sin el sol. ¿Qué va a hacer el alma sin sus estaciones? ¿Qué pasará con el alma de Hellman inmersa en el Distrito Federal? ¿Se dislocará de su eje? ¿Confundirá lo diurno con lo nocturno? ¿Dará tumbos de ciego terco bajo un cielo permanentemente gris? Este verano es un timo, una estafa. Ya estamos a finales de febrero y sigue lloviendo. ¿Nevará en los trópicos?, me pregunto. ¿Y los árboles sabrán cuándo tiene que cambiarse de vestido? ¿Y los caballitos de mar acertarán el día en que deben dar a luz? Todo está patas arriba. Antes los alicios llegaban puntuales, uno podía adivinarlos con solo oler el aire. Igual las lluvias justo en mayo alivianaban el sopor de una tierra árida de sol. Ahora un frío no antes visto se apoderó de este valle
Ya nadie quiere salir bajo estas lluvias huracanadas, bajo estas niñas que hemos creado con todo el esfuerzo de nuestra imprevisión. Efectos colaterales. La luna se alza como un ícono sobre la noche. Afuera los seres humanos se matan en las carreteras o en los bares o en las calles asidas al tropiezo de sus obsesiones. Otros se protegen de la soledad, bailan la danza de la indolencia, se revuelcan en las camas para olvidarse de sí mismos en el cuerpo del otro o se suicidan bajo la claridad de los altos puentes del vacío. Solo los solitarios se ensimisman en el sinsentido de los días sin que los rayos lunares alteren sus marejadas internas. En medio de las musas extintas se encuentran consuelo, a pesar de que no exista salida, a pesar de los baños de la luna llena en su ir y venir sobre el flujo marino entre las aguas interiores de las mujeres, o al fondo de esa nostalgia de lobos que los hombres llevan consigo. Los solitarios viven del rumor de sus silencios y beben, a solas brindan con la luna y su propia sombra, emulando a Li Taipo en los eternos rituales del desamparo. Osvaldo Sauma. Grande el maestro. Yo creo que Osvaldo para los costarricenses es una de las voces más lúcidas de la poesía y que yo creo que también marcó un momento en la historia de la poesía y de la literatura. Con Osvaldo se da un parteaguas en la poesía costarricense. Y hay un elemento ahora que lo escuchaba leer, pensaba que esta excusa de los 20 años del libro anterior y la salida de este nuevo libro, también permite ver a un poeta en dos épocas diferentes y permite entender la maduración de la obra, ¿verdad? La manera en que se decanta la palabra. Claro, en Osvaldo particularmente, y creo que también en los cuatro poetas que estamos ahorita también publicando para los 20 años, justamente es eso. Creo que con Mauricio hablaba yo en estos días, de que, y con vos también, de que incluso los títulos, toda esa alusión hacia hace 20 años también, o sea, creo que no ha variado mucho incluso la temática, pero sí esa madurez, esa profundidad. Entonces, tenemos cuatro poetas que en estos 20 años han ganado y han madurado y han crecido, y yo creo que han hecho también crecer a generaciones posteriores. Hablar también de Mauricio Molina como poeta y como profesional es hablar de una persona con una formación fascinante, completamente extravagante. Es una persona en donde se mezcla el estudio de la psicología, la titulación de psicología, la literatura, la filosofía. El nuevo libro de Mauricio Molina se titula Sarcófago, que es un nombre pesadísimo, sarcófago, potente. En una línea, vos que editaste el libro, ¿qué se encuentra el lector en Sarcófago? Ahora lo vamos a escuchar a él, pero... Puña, es que en el libro lo dice, en la presentación, en la contraportada lo dice Camilo Retana, que Mauricio es como cuando se juega el fútbol. Mauricio es el hombre que maneja el balón, es el que sirve para todo. Mauricio puede jugar de defensa, puede jugar eso que decías vos antes. Entonces Mauricio puede jugar al medio campo, puede hacer lo que sea. Mauricio es un tipo muy extraño, yo lo conozco muy bien, somos amigos desde hace mucho tiempo, es un tipo con un conocimiento enorme en cualquier área, inquietísimo. La poesía de Mauricio es una poesía sumamente minuciosa, sumamente estudiada, pero muy cercana también. Es curioso que algo que vos ves
que podría ser tan lejano cuando te habla de países, de épocas, de civilizaciones que uno no tiene idea. Cuando Mauricio lo hace con su poesía, nos lo hace de una manera muy cercana, porque él se tomó el oficio de hacernos el resumen, de hacernos de darnos el producto al final que te sorprende siempre y te maravilla. Con Mauricio hicimos, el primer libro que hicimos con Mauricio fue, de hecho, antes de Mare Monstrum habíamos hecho un libro que se llama El abominable libro de las nieves, con el que ganó el Sor Juana. Nosotros lo publicamos con Cassandra también. Entonces, es eso, la poesía de Mauricio juega con el tiempo, juega y con nuestras emociones también, porque es un tipo que puede ser muy parco, pero también tremendamente tierno en un poema. Entonces, siempre no sabes cómo te vas a encontrar o con quién te vas a encontrar. Escuchemos leer 2 fragmentos de su obra, Mauricio Molina. Buenas noches, muchas gracias a mi director técnico y hermano Carlos. Este poema se llama Temporada de libélulas. Alicia sale a la calle y se enfrenta con las tormentas tropicales. Predice temporales, supone la caída de las bolsas. Alicia se enfrenta con los semáforos e imagina el mundo bajo el telón. Alicia no sabe de qué están hechos los días y las noches. Frena por los animales, pero atrapa una luciérnaga en sus manos. No sabe de epidemias y toma agua de las fuentes, mientras se acostumbra a llevar el ritmo del reloj, a acomodar la velocidad de los pasos y a la furia inútil de los ascensores. Alicia va traduciendo cada dolor por una forma y entiende poco a poco cada símbolo, cada gesto. Va pasando la tarde de otro día más. Mientras tanto, Alicia sueña, enroscada entre sus 4 patas y su cola. Y este otro poema, amigos, dejemos esos tonos. Escondido por la puerta de una patrulla policial, entrevisto por testigos y captado por la imagen de un teléfono ajeno y furtivo, George Floyd deja de respirar. Pasó no hace mucho en Minnesota, lejos de las unidades de cuidados intensivos, en idénticos instantes cuando muere el paciente número 100.000 de COVID-19, mientras un reloj agoniza marcando en Times Square la hora exacta. Ocurrió en el año 2020, poco después que la historia dejó de andar, a pocos días de que los buenos muchachos se posaran con sus armas en los salones de Michigan. Aléjate llorando de este mundo donde aún estamos dispuestos a amar a la larva. Amigos, dejemos esos tonos. ¿Acaso Schiller miente a nuestros sordos oídos? Un beso de fuego para el mundo. Gracias. Mauricio Molina, Grande, de su próximo libro, Sarcófago. Cuando estamos hablando de 20 años y bueno, todo parece muy planificado y como que había 4 autores escribiendo para coincidir en este aniversario de los 20 años, y eso no es así, ¿verdad? Esto es una coincidencia total de que ellos han seguido escribiendo todo este tiempo y que han tenido 4 obras listas ahora en esta coincidencia de los 20 años para publicar. Mira, no, en realidad, con Osvaldo y con María, bueno, con los 4 en realidad es muy difícil porque tampoco es gente que escriba mucho. María, tenemos este libro, hace 20 años y tuvimos La mano suicida, ahora tenemos y hace como 2 años tuvimos otro, pero de crónica, de poesía. Pienso que solo estos 2 en 20 años es gente que se toma su tiempo. Entonces, yo no pensaba celebrarlo de esta manera. Lo que pasa es que se fue pasando el tiempo y un día conversando justamente, creo que fue con María, convenimos un poco en eso, en ver, sondear y ver si tenían material y si podía caber la posibilidad de hacerlo, y nos pusimos a trabajar y lo montamos y salimos, pero fue una casualidad también y fue obra de su trabajo constante.
y de la amistad que nos une, porque en realidad hemos seguido juntos. Es gente que si algo me ha dejado también este tiempo, ha sido la amistad de ellos y la amistad de muchos de mis escritores con los que he trabajado, que han sido muchos y a los cuales quiero y respeto muchísimo. Este reencuentro va a tener una celebración seguramente en algún lugar, pero más allá del tema festivo, ¿dónde se van a poder conseguir estos libros y a partir de cuándo? Mira, en eso estamos justamente, porque con esto del aforo y de lo de la pandemia, entonces no hay lugares grandes, entonces la gente quiere ir a escucharlos y quieren un buen recital y entonces estamos en esas. Vamos a ver si hacemos varias presentaciones. De momento el libro ya la próxima semana lo podemos encontrar en librerías, en las librerías que han trabajado con nosotros, las librerías independientes que siempre nos han acompañado, y en nuestra página web y también en la página, en Facebook de la editorial. Lo pueden hacer por medio de Simpe o por medio de depósito y nosotros les enviamos los libros a la casa, pero vamos a estar pendientes de eso, de algunas lecturas más y de ponerlo a la venta y accesible a la gente que sé que ya lo quieren. Qué bueno, Carlos, y también agradecerte a vos como editor, porque, bueno, Mauricio te reconocía el título de director técnico ad honorem, pero también hay una terquedad, hay una constancia, para decirlo en positivo, de seguir publicando, de apostar por una literatura que no es fácil, que no es comercial. No te has comprado un Mercedes-Benz con estos libros, y eso tiene un enorme valor. Entonces también agradecerte a vos, Carlos Aguilar, de Ediciones Perro Azul. No, gracias Ernesto, y gracias a la gente que nos ha acompañado también, porque creo que este trabajo de estos últimos 20 años, y espero que sean más, son un poco eso, de reconocimiento a los autores que han confiado en nosotros y un poco también para pedir disculpas a la gente a la cual le hemos quedado mal y los errores que hemos cometido, pero vamos adelante. Muchas gracias, Carlos Aguilar. Buenas noches. Encantado. Gracias a ustedes también por estar ahí. Cuidemos a nuestros poetas, cuidemos a nuestros escritores, leámoslos, acompañémoslos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.